El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en caso de que viva en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados.
Alabado sea Jesucristo. Se me olvidó decirles antes del Evangelio que se pusieran casco, ¿verdad? Porque hoy las piedras estaban buenas. Sí. Como dijo una vez un padre amigo, hermanos, el Evangelio está tan clarito que si yo predico los confundo, ¿verdad? Porque está muy, muy claro el Evangelio. ¿Qué podemos hablar, hermanos, de este texto que ha sido un poquito largo? Es un texto un poco largo y lamentamos un poco que se tendrá que interrumpir. Estamos haciendo una lectura continuada del Sermón de la Montaña. Claro que lo vamos a retomar después, allá después de las solemnidades de la Pascua, porque ya el próximo domingo es domingo primero de Cuaresma. Será otra la temática. Pero el Evangelio quiere dejarnos como último domingo del tiempo ordinario antes de la Cuaresma, quiere dejarnos un sabor de boca, ¿verdad? Un poco ácido. Quiere enseñarnos, quiere conducirnos, quiere que aprendamos a caminar. Porque no todo aquel que pone un paso adelante del otro sabe caminar. No siempre. Todos los seres humanos se mueren, nos morimos, pero no todos viven. Hay una gran diferencia. No es lo mismo solamente respirar que vivir. Que estamos respirando no significa que estamos viviendo solamente, sino que necesitamos darle sentido a la vida. Lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando hoy en el Evangelio, es continuación del Evangelio del domingo pasado, es el Sermón de la Montaña, y es uno de los discursos más importantes de Jesús según el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué? Porque Jesús en el Sermón de la Montaña se comporta como el nuevo Moisés. El nuevo Moisés, aquel que es capaz de sacar de la esclavitud al pueblo y a través de él Dios le da nuevas leyes, así como en el Antiguo Testamento por medio de Moisés Dios saca al pueblo de la esclavitud, lo lleva a un monte llamado el monte Sinaí. Tiene un nombre en dos lenguas ese monte, ¿verdad? En griego monte Sinaí, en hebreo monte Horeb. Pero es el mismo monte de los mandamientos, el monte donde Dios le da a su pueblo los 10 mandamientos, que ellos le llamaban las 10 palabras. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahora? Nos deja claro al principio del Evangelio que Él no quiere abolir la ley. Él no ha venido a destruir lo que ha sido ley durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Pero sí está dejando claro que Él, al ser la plenitud de los tiempos y la plenitud de la revelación de Dios, viene a darnos contenidos completamente nuevos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos no generaban pecados, generaban delitos. Cuando alguien desobedecía un mandamiento, no incurría en pecado, incurría en delito, porque era una ley. Como cuando nosotros tratamos las leyes civiles, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando nosotros vemos las leyes civiles de nuestro país y nosotros pues transgredimos alguno de las leyes de nuestro país, y no incurrimos en pecado, incurrimos en delito. Pues así era el Antiguo Testamento, porque todo era ley, todas eran leyes. Entonces los israelitas no sabían, no tenían una noción clara
de lo que era el pecado. Por eso, la mayoría de ellos no se consideraban pecadores. Por eso, por ejemplo, una tendencia de los israelitas, de los judíos, era la secta de los fariseos. Porque como ellos entendían que la palabra de Dios era solamente en términos de leyes, con cumplir esas leyes estabas en paz con Dios, estabas bien con Él. El fariseo es la prueba clara de que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía muy vaga la noción del pecado. No sabían muy bien a qué se refería. Existía el pecado, porque el pecado existe desde la creación del mundo. Fue el enemigo el encargado de introducir en nuestra historia también la historia del pecado. Lo que llama la Iglesia en términos latinos el mysterium iniquitatis, el misterio de la iniquidad, el misterio de esa maldad que hay dentro de nosotros. Pues nosotros fuimos creados buenos, pero hay una inclinación, hay una inclinación a hacer el mal, a hacer daño. Lo que dice San Pablo, ¿verdad? En una de sus cartas: yo siento un desgarre dentro de mí, porque yo quiero hacer el bien y no me sale el bien. No me sale el bien que quiero, sino el mal, que es lo que no quiero, ¿verdad? Nosotros queremos ser buenos, pero nos sale ser pues malo, ¿verdad? Tener como tener como envidias, como tener resentimientos, rencores. Tenemos esa tendencia, esa inclinación al mal. Pues los mandamientos y las leyes del Antiguo Testamento tenían ese objetivo: enseñarnos qué cosas son delitos, hasta dónde llega tu libertad, hasta dónde tienes permiso de actuar, qué cosas puedes realizar y qué cosas no puedes realizar. Esas son las normativas de los mandamientos. Ahora Jesús quiere enseñarnos un nuevo concepto, una nueva realidad nacida desde las entrañas del Evangelio, y por eso nos habla del pecado. No es lo mismo, no es igual delito que pecado, no es igual. El delito existe cuando existe la ley, y cuando nosotros cometemos la acción que transgrede el delito, la ley. Por ejemplo, la ley que dice no matarás. Esa ley que dice no matarás generaba delito en el momento en que alguien tomaba un arma y le quitaba la vida a otra persona. Pero el pecado no es así. El pecado no nace solamente en la acción, no nace en el momento de la acción. El pecado nace en el corazón del hombre. Por eso el cristiano tiene que aprender a tener mucha vigilancia, principalmente sobre su propio corazón, porque en el corazón es la pequeña fábrica de las intenciones. Ahí nacen las acciones buenas, ahí nacen las acciones malas. Claro, hoy el Señor nos ha dado el concepto, la noción de pecado. Ya a nosotros nos toca distinguir entre pecado venial y pecado mortal. Porque, por ejemplo, tomemos como ejemplo uno de los mandamientos que Jesús cita hoy. No matarás, dice, y el que mate será llevado ante el tribunal. Nosotros sabemos muy bien las gravedades las graves consecuencias que tiene quitarle la vida a otro ser humano, matar. Pero Jesús nos lleva un poquito más adentro y nos dice, sí, el delito es matar, pero el pecado nace dentro. ¿Y cómo nace dentro el pecado? Por ejemplo, el pecado del homicidio, ¿cómo nace? Nace como enojos entre nosotros. Porque cuando alguien es capaz ya de agarrar un arma y quitarle la vida a otra persona, no es porque lo quiere mucho, ¿verdad?
es porque se ha ido dejando llevar, ha ido alimentando sentimientos y resentimientos y odios y más sentimientos que vienen a desembocar en el grave delito y pecado del homicidio, el matar. Pero el pecado nace dentro, todavía tiene un poquito más adentro. Por eso la vigilancia no es, ¿verdad? Por eso cuando nosotros nos estamos confesando, no solamente hay que decir, bueno, yo no mato, yo. Hay quien que dice, no, Padre, yo no tengo pecado, ¿verdad? Y yo anotando, primer pecado, dice que no tiene pecado, ¿verdad? Porque ya creer que no tenemos pecado es el primer pecado. Yo no tengo pecado, ¿verdad? Mentira, yo no paso anotando los pecados a mí, ¿verdad? Se me olvida. La prueba clara está que un día de esto una hermana se me acercó para recordarme que se había confesado conmigo un día de estos y ¿se confesó usted? Hasta eso se me olvidó, ¿verdad? Porque ¿para qué estar recordando pecados que ya están confesados? Estarse enfermando la mente uno, ¿verdad? Son pecados que ya fueron perdonados. Pero ¿dónde nacen los pecados? Los pecados no nacen en las manos, los pecados nacen en el corazón. Por eso la vigilancia que nosotros debemos tener no es solamente sobre las manos, no es solamente sobre las acciones. Tenemos que tener vigilancia también sobre nuestro corazón, porque ahí nacen los pecados. El pecado, por ejemplo, del adulterio. Dice, ustedes escucharon que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, ya el que comienza a tener malos pensamientos, ¿verdad? Ya el que comienza a mirar con malos ojos. En el caso del hombre, ¿verdad? Que nosotros los hombres somos un poquito más visuales. La mujer es un poquito más auditiva. Fíjense, esta es una cuestión psicológica también. La mujer se enamora por el oído, el hombre se enamora por los ojos. ¿Sí? Alguien con un poquito de maldad dijo, por eso es que los hombres mienten y las mujeres se maquillan, ¿verdad? Porque como el hombre se fija en lo bonito y la mujer se fija que habla bonito también. Entonces, pero haciendo aparte un poquito ese bache, el mandamiento dice, no cometerás adulterio, pero ya desde el momento en que tú comienzas a tener malos pensamientos, atención, dice Jesús, están haciendo un pecado, están haciendo lo que probablemente después se convertirá en un pecado de adulterio, porque es que, hermanos, por ejemplo, agarremos como ejemplo el pecado del adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es traicionar la confianza de aquella persona que te ama. Es traicionar, es abrirle la puerta, es romper la exclusividad que exige el amor humano. Pero, ¿dónde nace el pecado del adulterio? No crean ustedes que el adulterio comenzó cuando ya se fue a consumar la acción, la relación. No. Primero comienza todo pecado, y atención a esto, todo pecado comienza cuando nosotros comenzamos a darnos pequeños permisos morales. Nosotros nos damos pequeños permisos morales. Por ejemplo, el pecado de la mentira. Nosotros decimos, ¿saben ustedes que nosotros hemos aprendido, no sé quién nos enseñó, porque yo no, ¿verdad? A saber quién nos enseñó, pero nosotros sabemos distinguir entre mentira y algo que yo no logro entender, que nosotros le llamamos mentira. ¿Verdad que se la saben? Mentira piadosa. Y uno dice, ¿dónde existe eso, la mentira piadosa? ¿Verdad? No hay mentiras piadosas. O es verdad o es mentira. Lo que Jesús ha dicho hoy en el Evangelio, digamos sí cuando es sí, no cuando es no. Lo demás viene del enemigo.
La mentira es mentira, aquí, hoy, mañana, aquí y al otro lado del mundo, por ejemplo, ¿no? O en el caso de el pecado del robo. ¿Cómo nace el pecado del robo? Cuando nosotros empezamos a sentir envidia o a sentir codicia hacia las cosas que tiene el prójimo. Y fíjense que el pecado de la envidia es tan grave, porque por eso es pecado, porque no es solamente un sentimiento la envidia. La envidia al final se convierte en una degeneración, porque no se trata, al principio el que comienza a sentir envidia quiere tener lo que tiene el prójimo, quiere obtener lo que tiene el prójimo. Así comienza el pecado de la envidia. Pero después se corrompe el corazón y el verdadero rostro de la envidia es llevarnos a desear que el prójimo no tenga lo que tiene. Ese es el verdadero sentido de la envidia. El verdadero sentido, por ejemplo, de jurar, de hacer juramentos utilizando el nombre de Dios. El que siente la necesidad de jurar es porque sabe que su palabra cayó al suelo, porque sabe que ya no puede sostenerse. Por eso jura, poniendo a Dios como testigo, porque ya su palabra no tiene valor. Y alguien me dijo una vez, nosotros los pobres, lo único valioso que tenemos es nuestra palabra. Y si le perdemos el valor a nuestra palabra, perdemos hasta eso. Porque nosotros no tenemos grandes cuentas grandes cantidades de dinero en la cuenta del banco. No tenemos esa riqueza. Nuestra mayor riqueza no es esa. Nuestra mayor riqueza tiene que ser el valor de nuestra palabra. Y si nosotros le damos valor a nuestra palabra, es nuestra mayor riqueza y va a ser la riqueza más grande que vamos a tener en la vida. Cuando le damos el valor que tiene nuestra palabra, cuando decimos una cosa y hacemos eso, decimos una cosa y lo realizamos. Entonces, hoy el Señor nos ha dado, por eso yo les dije, ¿verdad? Trajeron casco, no sabemos, porque hoy estaba fuerte el Evangelio. Porque es que miren, Jesús no nos está hablando de delitos, nos está hablando de pecados. Y el pecado no nace en las manos, nace en el corazón. Nosotros le vamos abriendo las puertas al pecado. El pecado de la infidelidad así nace. Hoy es bien fácil. Antes era un poquito más difícil, pero hoy es bien fácil. Un mensajito, ¿verdad? Otro mensajito, que después una llamadita, ¿verdad? Que después un saludito, que un apretón de manos y después las cosas se salieron de control. Pero ¿dónde nació? Cuando uno va a hacer una especie de investigación de ese pecado, ¿dónde nació ese pecado? Nació en el momento en que nosotros nos dimos el permiso moral de abrir esa puerta. Y hay puertas que abrimos nosotros, hermanos, que no las vamos a poder cerrar. Nosotros creemos que sí, pero no las vamos a poder cerrar. Por ejemplo, el que le abre la puerta al vicio, a la droga, al alcohol. Uno abre la puertecita, ¿verdad? Y dice, bueno, sí, cuando estás comenzando te tienen que ofrecer. Por ejemplo, en el caso de la droga, te la tienen que ofrecer. Es gratis la primera dosis. ¿Por qué? Porque en tu sano juicio tú nunca vas a ir a buscar algo que te va a arruinar tu cuerpo. Pero cuando ya estás enganchado, cuando ya la necesitas, entonces ya es cara. Ya tienes que trabajar por ella. Y cuando ya no puedes trabajar por ella, tienes que empezar a pedir para ella, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo empezó esto? ¿Cómo empezó este pecado? Porque todo pecado que nosotros vemos, nosotros allá afuera, vemos el pecado ya realizado. El adulterio, la fornicación, el robo, el asesinato, eso es lo que nosotros vemos. Pero el Señor, que nos conoce un poquito más,
y que sabe dónde nacen los pecados, nos dice, la vigilancia que debemos tener no es sobre nuestras acciones solamente, sino sobre nuestras intenciones, lo que hay dentro del corazón. Que tú no tengas un arma en tu casa no te convierte, no te deja exento de ser un asesino. Que yo no tenga un arma, que yo nunca haya disparado un arma, no me convierte en un hombre que nunca ha matado. Porque hemos matado, hemos sido capaces de destruir a otros, a veces con la lengua, ¿verdad? Hemos sido capaces de destruir a otros con la mentira. Hemos hecho daño, hemos odiado, hemos tenido pensamientos negativos hacia una persona. Claro, nunca hemos agarrado un arma contra esa persona y eso nos hace pensar que no tenemos pecado. Y claro que hay pecado. El pecado nace en el corazón. Por eso la advertencia que nos da hoy el Señor no es que tengas que agarrar tu mano, ¿verdad? Y cortarla. Bendito Dios, yo aquí no veo a ningún manco ni a ningún tuerto, ¿verdad? Eso me hace pensar o que todos somos perfectos o que hemos entendido el Evangelio como tiene que ser, ¿verdad? Porque no se trata de que tienes que cortarte ninguna parte del cuerpo, se trata más bien de que cuando tu corazón comienza a tener pensamientos, deseos, sentimientos, pensamientos de todo tipo, negativos o de odio, o lujuriosos, o de envidia, codicia, sepas que si le vas dando permisos y si vas alimentando esos pensamientos, un día se van a convertir en pecados graves. Tal vez en el momento no. En el momento son pecados veniales que cuando tú vienes a misa con el acto penitencial que hacemos al inicio de la misa, esos pecados quedan perdonados. Pero si tú y yo vamos dándole, ¿verdad? Es como un cerdito que tengamos en la casa, ¿verdad? Chiquito, que si no lo alimentamos se nos va a morir. Pero si usted le da buenas maiciadas, a poco tiempo va a tener un buen cerdito para comer. Algo así es también, la intención, los sentimientos, lo que hay dentro. Si tú lo alimentas. Los orientales entendieron más o menos esto. Fíjense que hay una especie como de cuento chino, de cuento oriental, donde un sabio le dice a un discípulo, en el corazón del hombre, le dice, hay siempre dos lobos peleando. Uno es bueno, el otro es malo. Y el discípulo le pregunta al maestro, ¿y quién de los dos gana? Y dice el maestro, aquel que tú alimentes más. Ese es el que va a ganar. Si tú alimentas más el bueno, va a ganar el bueno. Si tú alimentas más el malo, ese es el que va a ganar. Que Dios nos ayude hoy con su palabra y su Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Pongámonos de pie y profesamos nuestra fe.